La celebración del juicio no tuvo especial dificultad. El asunto era bastante claro. Es decir, bueno, había montones de testigos, el acusador reconoció los hechos, es decir, que no había ningún problema de prueba en cuanto a los hechos, ¿eh? Lo único, había un tipo de, algo de prueba respecto del estado mental del sujeto, ¿no? Que entonces, bueno, para eso estaba la pericia. Y respecto de la elección del jurado tampoco hubo ningún problema en el sentido de que hubiera muchas recusaciones sin causa, sino que se constituyó con bastante facilidad. Y luego encima tuve la fortuna de que dentro del jurado hubiera un licenciado en Derecho, un funcionario de la Junta que era licenciado en Derecho, con lo cual, a la hora de dar instrucciones, bueno, pues las di por supuesto, pero vamos, yo ya sabía que había alguien que dentro, que fue luego renombraron presidente a él del jurado, que sabía yo que entendía perfectamente de lo que iba la cosa, ¿no? Entregar el objeto del veredicto y luego las instrucciones, que son un poco delicadas, naturalmente, porque no puedes, digamos, eh, indicar o revelar tu criterio. Entonces tiene que ser totalmente aséptico. Y en todas las instrucciones, pues bueno, simplemente lo de la presunción de inocencia, en caso de duda, en fin, todas estas cosas que se suelen decir, que los profesionales las tenemos ya perfectamente comprendidas, pero que hay que explicarles un poquito a la gente, ¿no? La verdad es que lo vi tranquilo, normal, ¿no? No hubo ninguna incidencia particular en relación con los miembros del jurado, ninguno. Y atentos, por supuesto, en fin, que me parece que despertó interés y curiosidad el intervenir en el juicio del jurado. La sentencia no sabía exactamente cómo redactarla, articularla, y entonces bajé a los sótanos aquí de la audiencia provincial, que entonces todavía guardaba por sus archivos pues autos y procedimientos incluso de principios del siglo pasado. Y encontré pues varias sentencias dictadas de los jurados y tal, y en eso me inspiré, porque yo en principio no sabía cómo pongo sobre todo los hechos probados, porque la fundamentación jurídica pues no me planteaba ningún problema, sobre todo en un asunto que me parecía bastante sencillo, pero cómo darle, digamos, vestidura a los hechos probados que no eran los míos, que eran del jurado. Entonces me inspiré en aquellas sentencias y así están redactados. He visto ahora la sentencia y efectivamente los redacté siguiendo lo que vi en aquellas sentencias, ¿sí? Me tocó como pionero, sin buscarlo de propósito, ¿eh? O sea, fue una casualidad porque, bueno, pues entró al mismo tiempo, por lo visto, que en otras provincias, pero bueno, este fue un asunto más sencillo de tramitar y se señaló primero el juicio, por cuestión de días, me parece que fue. Sí, me llamaron prácticamente por radio, televisión de toda España y luego la cantidad de periodistas que estaban aquí el día del juicio, ¿eh? O sea, la expectación es que hasta me entrevistó Iñaki Gabilondo, lo cual era entonces algo excepcional, ¿no? Había una expectación por esto, pero eso es lo que más ya me llamó la atención, ¿eh? de aquel acontecimiento. Me correspondió resolver acerca de las excusas que se iban presentando por los ciudadanos de Palencia para no ejercer su función de jurado. Había inexperiencia en cuanto al número de jurados a considerar, que me parece recordar que les elegía la Dirección Provincial de Estadística, pero previa petición de la propia Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial era la que tenía que dar un número concreto acerca de los jurados que creía que podían ser necesarios para los 2 años siguientes, que era lo que marcaba la ley. Entonces la Audiencia Provincial, como no tenía ninguna experiencia entonces, pues dio un número que ella consideraba suficiente, que fue nada menos que de 500 personas elegidas para el Tribunal del Jurado. Claro, aquello dio lugar a aproximadamente 200 excusas, entre las que se encontraban pues de todo tipo, madres lactantes, chavales muy jóvenes que entendían que no tenían la suficiente formación ni siquiera humana para ser tribunal del jurado, y sí me llamaron la atención que de los 200 aproximadamente excusados, 7 eran religiosos, varones y mujeres. Y se me quedó grabado como uno de ellos venía a decir: mire usted, yo soy ministro de la religión del perdón, así que usted sabrá cómo voy a entrar yo o con qué actitud voy a entrar en una sala de juicios. Ya cómo resolví aquello no lo digo, sí sé que tuve que resolver muy deprisa,
Y ese es mi primer recuerdo de ese tribunal del jurado, aunque propiamente no se refiere a ese primer juicio, pero sí es el antecedente inmediato de ese primer juicio. No era magistrado de la audiencia, pero que casi con toda seguridad lo iba a ser en 3 meses, y que el siguiente tribunal del jurado me iba a corresponder presidir a mí, con lo cual tenía mucho interés en pasarme por la audiencia el día en que comenzaron las sesiones para ver cómo se desenvolvía. Y yo recuerdo que bajaba desde mi juzgado, que estaba en el piso superior al de la audiencia provincial, y recuerdo que bajaba para, entre una cortinilla que había entre la sala de deliberación y la sala de audiencia, ver cómo se iba desarrollando el juicio. Y me acuerdo pues que estaba allí, me quedaba apostado un cierto tiempo para ver cómo se desenvolvía todo, sobre todo aquellas cuestiones que eran más novedosas, como la selección de jurado, etcétera, etcétera. A nivel de oficina judicial, el hecho de que no había absolutamente nada previsto en el sentido procesal, quiere decir que todo fue improvisación. Desde la simple citación de los candidatos al jurado, el mismo sorteo de los candidatos al jurado, de los que estaban en la lista de candidatos, todo se tuvo que hacer sobre la marcha y de la manera más sencilla que se nos ocurría, pero siempre desde la improvisación. El hecho de que la ley, probablemente porque no estaba trabajada todavía, no había rodado lo suficiente, pues tenía bastantes lagunas a nivel procesal que hacía que los que estábamos en la oficina judicial tuviéramos que ir improvisando. Recuerdo que entré en la misma sala porque diseñé una serie de documentos en formato Word con un ordenador que teníamos, el único ordenador que teníamos en aquella época en la oficina, estaba destinado a otras funciones, pero yo es el que utilicé. Y entonces recuerdo que todas las actas que se iban haciendo, todas las actas sucesivas, la de selección de jurado y luego todas las demás, las hice con aquel ordenador. Y bueno, estuve todo el tiempo, y luego incluso cuando el jurado ya terminó de deliberar y de tomar su decisión, como la misma ley indica que un oficial tiene que entrar a la sala de donde deliberan para redactar su decisión, pues yo entré también, recuerdo que con una máquina no electrónica, sino con una máquina de las de toda la vida, una máquina mecánica, y allí estuve con ellos oyendo y pasando a máquina lo que ellos me dictaban. Fue un caso muy sencillo en el sentido, o sea, no era un caso complicado, o sea, el acusado reconoció los hechos y únicamente la cuestión era dilucidar si estaba en pleno uso de sus facultades o no. Yo recuerdo que la deliberación fue muy sencilla. Sí. Yo les vi, la verdad es que recuerdo que les vi tranquilos, pero deseando acabar y marcharse a casa. Porque ellos, sobre todo al principio, lo que ellos entendían es que no estaban capacitados para tomar ese tipo de decisiones, no estaban preparados, porque ellos se pensaban que prácticamente lo que tenían que hacer era hasta dictar la sentencia, cuando lo cierto es que ellos lo único que tienen que ver es examinar las pruebas, ver el juicio y aceptar si se les ha convencido con los argumentos condenatorios o no. Es la única decisión que tienen que tomar. Y el diferenciar lo uno del otro es lo que más les costaba. Yo creo que les ayudó bastante en eso el presidente de la audiencia, en orientarles en ese sentido, en qué se tenían que centrar. Hubo mucho despliegue mediático y eso hizo que se supiera que se iba a celebrar ese primer juicio de jurado hasta en Estados Unidos. Y recuerdo que nos mandó una carta una chica que era intérprete de español en un tribunal norteamericano de Maricopa, de Arizona. Esa intérprete se puso en contacto con nosotros con una carta y nos pidió que le mandáramos todo tipo de impresos que pudiéramos tener sobre juicios de jurado, que la pudieran ayudar a ella en su trabajo diario de traducir del inglés al castellano para personas que fueran a tribunales de allí. La gerencia territorial, que es el órgano administrativo que respalda a los tribunales, pues en ese juicio de jurado, y únicamente en ese juicio de jurado, vino aquí a Palencia para abonar los gastos de inmediato a los jurados que habían intervenido en el juicio. Fue la única vez que vinieron y ya no volvieron a ningún otro, porque se les abona una indemnización por el tiempo que han estado trabajando para la Administración de Justicia, se les abona una serie de gastos de desplazamiento, de estancia, que están previstos en la ley, y entonces normalmente lo que se hace es
se lo abonan mediante transferencia la gerencia territorial, pero esa vez vinieron exprofeso a pagarlo allí mismo.